vamos a recibir justamente a Alejandro Topo Rodríguez, ex diputado nacional, uno de los impulsores justamente de Zona Fría para Tandil. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, muchas gracias. Casualidad o no, pero arrancamos con los datos del tiempo, jornada fría aquí en la ciudad de Tandil. Sí, aquí en Tandil y en buena parte de, valga la redundancia, la zona fría de la provincia de Buenos Aires, aunque algunos dicen y escriben que Tandil no es zona fría, nosotros sabemos que sí lo es. Bueno, evidentemente este tema de zona fría es el que nos ha convocado, lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, la media sanción a la derogación de zona fría y el futuro. Un poco, bueno, su mirada al respecto, por favor. Lamentablemente no es una sorpresa, lo hemos venido hablando con ustedes hace ya casi 2 años, un poquito más de 2 años. Este es el tercer y más serio intento del Gobierno Nacional de eliminar los descuentos por zona fría para Tandil y para buena parte de la provincia de Buenos Aires. El primer intento se hizo en el marco de la denominada Ley Bases, en el artículo 5, pero bueno, diputados y senadores lo salvaron con un párrafo al fin de ese artículo 5. Luego se intentó a través del denominado artículo 72 del presupuesto nacional, que se trató el año pasado, y finalmente, porque iba en el marco de un capítulo que no se trató, no fue aprobado la eliminación de los descuentos, pero en esta oportunidad el gobierno fue directo al tema y envió un proyecto de ley específico sobre el asunto que, como ustedes bien saben, lamentablemente ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y falta solo el tratamiento del Senado. No tiene una fecha de tratamiento en el Senado, pero no hay que descartar que sea en las próximas semanas, y cuando el Senado lo apruebe, no hay ningún margen para que no sea así. A los pocos días va a ser publicado en el Boletín Oficial y la medida va a empezar a regir prácticamente cuando comienza el invierno. Si uno pensara una decisión con maldad, pero con mucha maldad, no saldría tan dañina como esta, porque toman la decisión de quitarnos los descuentos por zona fría, pero además lo hacen en el momento del año donde hace más frío, donde se consume más gas, especialmente para calefaccionar, y cuando empieza el invierno. Así que el panorama es ese, la probabilidad de que se apruebe en el Senado es altísima y no hay que esperar que el Senado vote distinto a la Cámara de Diputados. El panorama es que tenés bien en claro que este tercer intento es bastante diferente a los 2 previos, digamos. Sí, claramente, porque como bien señalás, en este caso hubo una decisión de presentar un proyecto específicamente sobre el tema. Los otros 2 fueron en el marco de leyes de carácter más amplio, la Ley Bases o el Presupuesto Nacional, y además fija como objetivo muy específicamente apuntar a la provincia de Buenos Aires, porque dicen, por ejemplo, que los subsidios los recibe todo el mundo. La realidad es que solo 1 de cada 5 hogares en la provincia de Buenos Aires reciben el descuento por zona fría, y el avance en la Cámara de Diputados preanuncia que también se va a aprobar en el Senado. Topo Rodríguez, con él estamos conversando, el titular justamente del Instituto Consenso Federal. Desde el Instituto, bueno, hay algunos gráficos, algunas imágenes que vamos a compartir que son realmente muy claras sobre, bueno, los conceptos centrales. Hace referencia, por ejemplo, al tema del artículo 3º de este proyecto de ley. ¿De qué se trata? Es muy importante brindarle información. Uno puede a veces caer en la tentación de meter alguna opinión política. Ninguno de nosotros, no los involucro a ustedes, lo digo por mí. Ninguno de nosotros está exento de caer en la tentación de tener alguna opinión política, más aún en el marco de la democracia. Pero acá lo que vamos a dar es información, solo información. El artículo 3º de la ley o del proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados elimina la zona fría para Tandil. En particular, dice, derógase el artículo 4º de la ley 27.637. ¿Qué significa eso? Que se deroga, se elimina la extensión hacia Tandil y a otras zonas de la provincia de Buenos Aires de lo que antes solo tenía como sistema de descuento la Patagonia, Malargüe y La Puna, que aprobamos en el año 2021. Por lo tanto, no hay una doble interpretación. No se puede aceptar que representantes de algunas fuerzas políticas digan que el descuento por zona fría no se elimina. Sí, se elimina y es explícito en el artículo 3º de la ley cuando dice derógase el artículo 4 de la ley 27.637. Lo otro es que si esto se derogara, y yo creo que se va a derogar definitivamente, va a haber un impacto en las tarifas.
¿Cuál es el impacto concreto que está calculando el Instituto Consenso Federal? En Tandil y en toda la zona fría de la provincia de Buenos Aires, las tarifas van a aumentar como promedio una base mínima de 55% y de ahí para arriba, porque se pierde el descuento del 30 y del 50%, pero a su vez también se van a ir aplicando progresivamente en los próximos meses actualizaciones, aumento de tarifa. El gas, desde que asumió este gobierno, aumentó 1.500% y lleva un sendero de crecimiento casi permanente. Por lo tanto, las tarifas se van a pagar no menos de 55% más en los próximos meses. ¿Qué margen hay para las apelaciones? ¿Qué esperanza tenés respecto a eso? ¿O si tu esperanza directamente tiene que ver con un cambio de gobierno el año que viene y que la cosa pinte totalmente distinta? Por supuesto que tanto instituciones como Defensorías del Pueblo, que lo están haciendo en Tandil y en la zona, organizaciones de usuarios y consumidores pueden ejercer el derecho a reclamar o a presentar recursos ante la justicia. No le veo ningún margen de que eso prospere, porque esto no es el resultado de una decisión discrecional de un funcionario, no es un decreto, una resolución, sino que es una ley del Congreso. Entonces, tiene tanta legitimidad y tanta fuerza la ley que aprobamos en el año 2021 extendiendo los beneficios por la zona fría con la mayoría de las dos cámaras, incluso con distintas fuerzas políticas, algunos que la votaron antes, ahora votaron distinto, tiene tanta legitimidad esa como lo que libremente los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación ahora eventualmente decidirían. Por eso, desde el punto de vista de la justicia, tengo la impresión de que la justicia dirá que es una decisión tomada de manera institucionalmente clara y contundente por parte de un poder independiente. Ahora, los que votaron en contra de Tandil y de las zonas frías de la provincia de Buenos Aires, los diputados que votaron para quitarle los descuentos en el gas a las familias de Tandil, no están allí porque se le ocurrió a alguien en particular. Ellos están allí porque el año pasado, en Tandil y en buena parte de las zonas frías, obtuvieron 50% o más de los votos. En Tandil casi el 53%. Esos diputados de La Libertad Avanza se han convertido en los verdugos de sus propios votantes. Los diputados que votaron en contra del descuento por zona fría en Tandil y en la provincia de Buenos Aires son los verdugos de sus propios votantes. Y creen realmente que uno va a aceptar livianamente este falso argumento de que la zona fría no se termina, sino que pasa a otra modalidad. Hay que decir la verdad, eliminan la zona fría. Topo Rodríguez, una de las cosas que se dice desde el gobierno, y ustedes lo plantean aquí en uno de los flyers, tiene que ver con que se derrocha gas. Ustedes son contundentes marcando que es falso, o también se dice desde el gobierno que ahora habrá aumentos del 75%, ustedes también destacan es falso. Bueno, que se derrocha gas no es una opinión mía, sino que son estudios de consultoras dedicadas a los temas de economía y energía. Han detectado que desde que se pusieron en marcha, se implementaron los descuentos, en las zonas frías el aumento del consumo de gas ha sido promedio del 7%, es decir, bastante menos del 10%. Un aumento menor al 10% no significa ningún derroche, simplemente que se ha usado un poco más durante el día o más alta la llama del calefactor en algunos horarios del día cuando la temperatura es mucho más baja. En consecuencia, lo que hay que hacer es hay que felicitar a los usuarios de las zonas frías por la prudencia, la responsabilidad, la mesura con que han usado en el buen sentido este sistema de descuentos. Ahora, el gobierno ha enviado a todos los representantes de La Libertad Avanza en todo el país un WhatsApp con 3 o 4 argumentos de lo que tienen que decir. Y nosotros los vemos que lo están repitiendo. Por ejemplo, están diciendo, ahora el descuento va a ser del 75%. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que están eliminando el descuento del 30%, el descuento del 50%, para dar descuento del 75%? Ya, desde el punto de vista del análisis lógico, suena mal. Pero lo otro que hay que ver es que hace casi un mes, el 4 de mayo, la Secretaría de Energía publicó una resolución, la resolución 111-2026, que establece un descuento solo para el mes de mayo
solo para el mes de mayo, del 25% en el gas, por el aumento del gas atado al aumento del precio del petróleo por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Por lo tanto, va a haber una excepción, que es que en mayo se va a dar a quienes tienen subsidios focalizados, lo que antiguamente era la tarifa social, un 25% de descuento adicional. Entonces, no es cierto que ahora se eliminan los descuentos por zona fría y va a haber descuento del 75%, es falso. En el comienzo de la charla dijiste que no te sorprendía en lo más mínimo esta medida. Cuando asume este gobierno en el 23, ¿de entrada supiste con los recortes que anunció que esto podía ser atacado o dijiste no, con esto no se van a meter? Bueno, lo hemos conversado con ustedes desde el día 1 del gobierno de Milei. Milei y Adorni y Karina Milei tenían esto como objetivo y lo vinieron intentando por distintas vías. Lo hemos venido conversando con ustedes porque está en el marco de una política más global y por lo tanto esta medida no es una excepción. Cuando el gobierno de Milei elimina los subsidios al transporte de colectivo y el boleto de colectivo en Tandil y en prácticamente todo el país se va por las nubes, está marcando una dirección. Cuando elimina el pago del incentivo docente a los maestros y profesores, está marcando una direccionalidad. Cuando le transfiere el 85% menos a los denominados gastos de capital para mantener las rutas, uno está viendo que hay una direccionalidad. Y cuando las provincias reciben 65% menos en términos reales, termina uno de completarse un panorama de por dónde va la política pública. Por lo tanto, era muy difícil que escapara este fondo fiduciario. Por lo demás, hay algo que el gobierno tiene que explicar, que es que quebraron el fondo para los descuentos de tarifa de gas. Tuvo superávit en 2021, 2022, 2023, cuando se incorporaron muchos más usuarios. Sin embargo, apenas asumió Milei, en 2024, lo quebraron. Tuvo 39.400 millones de pesos de pérdida. Muy bien, estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez, ex diputado nacional, titular de Consenso Federal. En el próximo bloque, propuestas concretas le vamos a pedir. Vamos a pasar a propuestas. Muy bien, vamos a indicar que compartimos este desayuno de hoy con McDonald's. McDonald's nos está acompañando aquí en el momento del desayuno. Hay veces que a uno le cuesta arrancar el día. Bueno, desayuná en McDonald's Tandil y despertá tus mañanas con mucho sabor, con un montón de productos para acompañar tu café preferido a través de McCafé. Hoy estamos compartiendo justamente el café, estamos compartiendo las medialunas, le estamos poniendo un poquitito de calor junto con McDonald's a esta mañana fría en Tandil con un tema realmente preocupante como es la zona fría. Fer, continuamos nuestro desayuno. Exactamente, con Alejandro Topo Rodríguez y vamos a trasladarle alguna inquietud de la gente al 2494-062-800. Nos dicen, buen día, ¿dice el Topo que Santa Marina vota en contra de la zona fría? ¿Un tandilense vota en contra de su pueblo? No quiero hacer nombres personales. De hecho, esta ley fue votada por diputados nacionales y no hay ningún diputado nacional de Tandil en este momento, pero sí hay una responsabilidad de la persona que nombraron ustedes recién, a quien respeto, el señor Santamarina, y de todos los que informan, que es decir la verdad. Entonces, además de decir la verdad, clarificar cómo es el asunto. Yo le pregunto al señor Santamarina, que está diciendo él y el concejal Corbeta, que los que cobren hasta 4.100.000 en el hogar van a seguir teniendo el descuento. Si hay un hogar con 6 integrantes y el ingreso del hogar se sobrepasa en 15.000 pesos el límite que ellos pusieron para los descuentos, no va a recibir descuento. En cambio, si hay un hogar donde hay una sola persona, supongamos un hombre de 45 años, que por recibo registrado en blanco cobra 3.900.000, pero de manera informal, de manera no regular, es decir, en un sobre aparte, recibe 2 millones de pesos al mes. No es extraño que pase eso en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, que en realidad en el bolsillo tiene 5 millones y es una sola persona. ¿Ese sí cobra el descuento? Explíquenle a la ciudadanía de Tandil si eso que yo estoy diciendo
Es mentira. Cobrarían el descuento una persona que cobra 5 millones al mes y no una familia con 6 integrantes que tiene 4 millones 100 y pico mil y se pasa en 20.000 pesos. Pero lo otro, y que esto es, me parece muy, muy importante, ¿cómo se hace para estar dentro del nuevo sistema que dicen ahora que va a recibir descuento? ¿Cuál es el trámite? Si se aprobara ya mismo la ley que elimina la zona fría en Tandil, rápidamente le van a dar a todos esa cobertura. Por eso creo que hay que ser responsable, no hay que hacer política con esto, hay que ser muy cuidadoso y responsable. Antes de cerrar el bloque anterior, le habíamos dicho a Alejandro Topo Rodríguez, concretamente pedirle propuestas a Topo Rodríguez. Sabemos que es una persona que, bueno, fue uno de los principales impulsores, uno de los autores del proyecto que determinó Zona Fría y que es un luchador de este tema y que no se va a quedar de brazos cruzados. No, por supuesto. Vamos a esperar a ver qué pasa en el Senado. Si el Senado eliminara por decisión de Milei y de Adorni los descuentos por zona fría para Tandil, vamos a trabajar desde el Instituto Consenso Federal en diálogo con instituciones, pero también con vecinos y con ciudadanos para presentar en carácter de organización no gubernamental y como ciudadanos un nuevo proyecto de ley de nueva zona fría. A 5 años de la aprobación de este beneficio, de estos descuentos, es razonable evaluar políticas y me parece que es sano hacerlo. Y en esa evaluación creo que hay que incorporar una novedad, que es que las zonas, las distintas zonas que se incorporaron a la zona fría en 2021, tengan ahora descuentos en distintos periodos según zona. Por ejemplo, una primera idea que habrá que ratificarla con el análisis de expertos es que Tandil y buena parte de la zona fría de la provincia de Buenos Aires tenga descuentos entre marzo y noviembre. Y que no tenga descuentos diciembre, enero y febrero. Digamos en la época crítica. Exactamente, que tenga, y otras zonas deberá aplicarse una modalidad similar para las zonas de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de San Juan, que implique que haya variabilidad en el periodo en el que se aplica el descuento. Pero se sigue manteniendo inalterable el descuento del 50% o del 30% para todas las familias de la zona fría sin ningún tipo de excepción. Hay un flyer también que desde el Consenso Federal han dado a conocer que tiene que ver con este nuevo proyecto. Habla de un botón de renuncia. Sí, porque nosotros hemos estado presenciando, hemos escuchado, y me parece que hay personas que tienen razón, que dicen, yo no necesito el descuento, o no es necesario que mi vecino tenga el descuento y él está dispuesto a no recibir el descuento. Y por lo tanto hay que facilitar una posibilidad que estaba incluida en la ley vigente, pero que su aplicación era muy engorrosa. Vamos a poner en marcha, vamos a implementar un botón de descuento que en pocos segundos permite al vecino que no quiera recibir el descuento por zona fría automáticamente ingresar a una aplicación que le advierte que está recibiendo el descuento por zona fría, inmediatamente le pregunta si realmente quiere renunciar y una vez que conteste que realmente quiere renunciar, le vuelve a reiterar que con eso va a tener que pagar tarifa plena y cuando finalmente el usuario renuncia totalmente al descuento por zona fría, le envía ahora ya por email una confirmación de esa renuncia. Así que el nuevo proyecto de ley de zona fría tendrá variabilidad respecto del periodo en el que se aplican los descuentos para Tandil y buena parte de la provincia de Buenos Aires sería entre marzo y noviembre. Sigue vigente para todos el descuento de zona fría por 30% o por 50%, pero se incorpora un botón de renuncia para todos aquellos, algunos de los cuales lo están reclamando con mucha fuerza, que están dispuestos y que quieren renunciar al descuento porque creen que no lo merecen, automáticamente en pocos segundos ya pasen a pagar la tarifa plena. Por acá nos dicen, Carmen, buenos días, ¿qué pasa con los que tenemos subsidio social? Quienes están incorporados en lo que se denomina el sistema de subsidio focalizado, siguen recibiendo el sistema de subsidio focalizado. ¿Y qué va a pasar con la zona fría en esos casos? Lo tiene que informar el gobierno. En la ley no está para nada claro, simplemente la ley habla
o mejor dicho, en su artículo primero, estipula que se crearía, o que se creará, una bonificación adicional, dice entre comillas, adicional por zona fría, en el marco del sistema de subsidios focalizados. Pero bueno, seguramente quienes están impulsando la ley o las autoridades correspondientes podrán informar cómo efectivamente se lleva a la práctica. Pero lo que señala el gobierno es que esas personas que están dentro del sistema de subsidios focalizados siguen recibiendo ese descuento. No tengo claro cómo se combina lo de zona fría con ese sistema de descuento. Muy bien, estamos con Alejandro Topo Rodríguez, y también otra de las características de todo este proyecto que está en la Cámara de Diputados, que ya salió hacia el Senado, tiene que ver con que el subsidio no sería por todas las facturas, sino que por algún componente en particular, digamos, en caso de que llegase ese subsidio. Sí, exactamente. El subsidio, para quienes eventualmente lo siguen recibiendo, va a estar focalizado en el componente del gas y no en los otros componentes. Es bueno el punto para volver a reflexionar sobre qué hicieron Milei y Adorni con la plata del fondo de descuento. Porque en el año 2021, cuando se incorporaron 1.240.000 hogares en la provincia de Buenos Aires solamente, el fondo fiduciario dio 16.000 millones de superávit. Al otro año, en 2022, dio casi 8.000 millones de superávit. Y al otro año, en 2023, dio casi 40.000 millones de superávit, 39.400 millones. Ahora, aún aplicando el descuento sobre más rubros de los que ahora se va a aplicar y teniendo un porcentaje menor de descuento, ahora es de 7,5, antes era un poquito más del 5, quebraron el fondo. Entonces, bueno, es importante saber qué es lo que hizo que el fondo quebrara. Y lo otro, no quiero cansar con números, pero lo otro que es muy importante. ¿Por qué motivo, si expulsan a la mayoría de los que hoy tienen descuento por zona fría, van a seguir cobrando un cargo fijo o un adicional de 7,5%? Cuando hace 2 años era solo de 5%, 5,25%. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer con esa plata ahora? Porque van a tener menos demanda de financiar descuento, pero todo el mundo va a pagar un adicional. ¿Por qué? No se entiende. Muy bien, estamos con Alejandro Topo Rodríguez. ¿Algo más para comentar con relación a este tema y al proyecto al particular al cual hacía referencia? Ese proyecto se presentaría una vez que el Senado eventualmente apruebe la nueva normativa. Si el Senado elimina los descuentos por zona fría, y a mí me parece que sí, porque es una decisión de Milei y de Adorni, entonces vamos a avanzar en los diálogos para que ese proyecto no sea un proyecto individual, sino de un colectivo, que podamos presentarlo para que sea tratado de aquí en adelante. Y si no se aprobara, no importa, queda como una propuesta para las autoridades que vengan a partir de 2027. Simplemente agregar lo siguiente. Una cosa es la política tributaria, la política impositiva, y otra cosa es el sistema de tarifas. No se puede querer hacer justicia tributaria con el sistema de tarifas. No es que porque uno le cobre un pequeño porcentaje más a los que tienen altos ingresos va a ser justicia redistributiva. Para eso están los impuestos. El impuesto a las ganancias, los impuestos a las propiedades, a los bienes personales. Entonces, que una familia con altos ingresos y con muchas propiedades pague 70.000, 80.000 pesos más por mes de gas, no significa que se hizo redistribución tributaria. Entonces, la zona fría otorga descuentos a aquellos que viven o que vivimos en zonas donde hay que consumir por obligación casi el 100% del gas que en otras zonas. Simplemente eso. Cuando escucha que algún funcionario dice se consume mucho más gas que en países nórdicos, bueno, le genera alguna sonrisa, ¿no? No, bueno, o pena. Lo que pasa es que sabemos cómo funciona. Son mensajitos que le mandan desde la oficina de Milei o de Adorni, que está trabajando en enviarle los mensajes, a todo el país, y lo repiten. En los países nórdicos, la matriz energética usa no más del 15% de gas. El 85% restante de la energía que se consume
que es más energía que en Tandil y que en la Argentina en promedio por usuario, viene de otras energías que no son el gas. Por ejemplo, en Islandia, la matriz energética provee de 0% de gas. En otros países, entre el 1 y el 2% de gas. ¿Por qué? Porque usan energía eólica o energía a través de biomasa o otras alternativas de generación de energía para calefaccionarse y para consumir energía en general. Por lo tanto, sí es cierto, nosotros consumimos mucho más gas que en los países nórdicos, simplemente que en los países nórdicos el consumo de gas para generar energía es marginal. Y hablábamos justamente del tema de distintas energías y le voy a sacar un poco del gas, le voy a sacar un poquitito de este tema, pero vamos a ir con un tema energético en el cual usted incluso cuando era diputado presentó algún proyecto que tiene que ver con el tema biocombustibles, donde, bueno, evidentemente hay distintos sectores que están reclamando en este momento de crisis del petróleo, bueno, un corte mayor. Usted al respecto ya en su momento venía planteando la posibilidad de hacer un corte mayor con biodiesel, por ejemplo. Sí, porque el corte significa la mezcla entre los combustibles tradicionales, los que provienen de origen fósil, es decir, del petróleo, y el combustible que es un combustible más limpio y que viene, por ejemplo, de la generación vegetal. Entonces, la mezcla entre los biocombustibles, por ejemplo, el biodiesel que originalmente se hace en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, a partir de la soja, o del bioetanol de maíz, con epicentro en Córdoba, o del bioetanol de caña de azúcar, con el caso de Tucumán y el norte argentino, permiten complementar, mezclar en la estación de servicio ese componente para el funcionamiento del transporte tanto privado como público en la Argentina. Y cuanto más se eleve el corte, más posibilidad de esquivarle al aumento significativo que está habiendo hoy en el mundo por la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. En ese contexto hay una vieja idea que hemos venido planteando desde hace ya muchos años y es que tiene que elevarse la proporción de biocombustibles a combinar, a mezclar con los combustibles de origen fósil, y sería bueno que el gobierno avanzara en esa dirección y que tomara el ejemplo de Brasil. Brasil tiene un corte base de 20% y de ahí para arriba hay distintas modalidades, pero además ha ganado una gran capacidad de exportar biocombustible al mundo. Nosotros no tenemos que pelearnos con Brasil, tenemos que ir juntos con Brasil al mundo en materia comercial. Ahora, en este momento, se está discutiendo la posibilidad de que Estados Unidos elimine los aranceles a la exportación de carne vacuna porque viene el Campeonato Mundial. Claro. Y el Campeonato Mundial es un traccionador de aumento de la demanda en todos los rubros, especialmente de carne. Como Estados Unidos ya prácticamente ha cubierto su propia producción para el autoconsumo, necesita que no aumente demasiado porque eso le va a pegar a la inflación. Y Trump tiene elecciones en noviembre. Así que el Mundial, que es una buena noticia para Estados Unidos, es también una amenaza de aumento de la inflación. Por lo tanto, Brasil está a punto de exportar carne a Estados Unidos sin aranceles, con arancel cero. Miren cómo llegó Brasil a exportar con arancel cero sin ser alcahuete de nadie. En materia de comercio internacional, no hay que estar detrás de alguien para hacerle seguidismo. Hay que tener inteligencia, dignidad y capacidad de negociación. Argentina tiene arancel cero solo a los efectos de mostrarlo, exhibirlo, pero habiéndose subordinado a todas las exigencias de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, agradecemos a toda la gente que ha escrito, algunos no vamos a llegar a leerlos, pero por acá dice, buenos días, estoy mirando el programa, quería saber quiénes siguen teniendo el descuento del gas, yo tengo una pensión por discapacidad y pregunta si la sigue teniendo, María. Sí, claro, por supuesto. Las personas que tienen alguna condición, como el caso de tener entre sus miembros alguna persona con discapacidad, lo mismo que los que tienen ingresos por debajo de los mínimos establecidos, sí tienen el descuento. Y eso es lo malo. Lo malo es que expulsen a todo el resto y dejen solo a estas familias. Porque en Tandil, la enorme mayoría
de los que tienen acceso al gas por red, es decir, 50.000 usuarios, están viviendo bajo temperaturas que lo obliga a consumir el doble que el resto del país. Por lo tanto, es muy bueno que ese descuento para las personas y las familias con condiciones sociales o tener un miembro de su familia con discapacidad siga recibiendo el descuento, y es muy malo que se excluya a su vecino, al resto. Alejandro Topo Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este desayuno, muy amable como siempre y muy claro. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera hemos compartido nuestro desayuno del día de hoy con Alejandro Topo Rodríguez, Consenso Federal, el tema de zona fría, un tema en el cual trabajó muchísimo para lograrlo, y bueno, ahora el panorama actual, y bueno, evidentemente algo muy interesante lo que nos planteaba, la posibilidad de presentar un nuevo proyecto con algunas modificaciones una vez que el Senado se expida. Compartimos de esta manera nuestro desayuno con McDonald's, para despertar cada momento, McCafé, que está ubicado por supuesto en el local de la calle Pinto y Alem.